Nuevamente, buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien y vamos entonces a dar inicio a esta sesión 2 de nuestra clase de epistemología. Vamos a revisar rápidamente nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a repasar, aunque ustedes ya lo tienen disponible en la sección de generalidades del curso de su aula virtual, el cronograma del curso. Vamos a revisar para puntualizar algunas cosas. Espero hayan también revisado el sílabus, poderlo descargar y tenerlo a mano siempre para consulta, seguimiento de su curso, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que estos dos archivos, al igual que la bibliografía, para este curso la tienen disponible en su aula virtual. Les repito, en la sección generalidades del curso. Vamos a recordar esos conceptos, como los aspectos importantes que vimos en la clase anterior, y ya hoy vamos a comenzar a revisar esos enfoques epistemológicos de manera general, lo que tiene que ver con la epistemología general, las formas de conocimiento y obviamente vamos a conocer, vamos a profundizar y a detallar, digamos que las corrientes epistemológicas más importantes que nos van a servir de fundamento para toda esta parte de la epistemología jurídica que nosotros vamos a desarrollar. Bien, entonces recordemos el cronograma de actividades, básicamente nuestras tres cortes. La primera termina en marzo 6, la segunda en abril 17 y nuestra última corte en mayo 22, cuando terminaremos nuestro curso. Recuerden que en mi curso, en mi clase de epistemología, no tenemos parciales, ni exámenes, ni ese tipo de cosas. Se trata de hacer una clase interactiva, una clase muy dinámica, donde nosotros podamos ir desarrollando todos estos aspectos que tienen que ver con la epistemología y obviamente posteriormente, a partir del segundo corte, como se dan cuenta, irlo aplicando a un proyecto de intervención, a un proyecto epistemológico como tal, que es el fundamento esencial de lo que son los proyectos de investigación jurídica particularmente. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener lecturas, vamos a tener participaciones en foro, lecturas a nivel individual, análisis de lecturas a nivel grupal, que van a tener un 30% del valor de ese primer corte. La participación, la interacción en el debate que tengamos sobre algunos temas que vamos a puntualizar en los foros virtuales y talleres, ejercicios individuales, grupales que realicemos, pues van a tener un valor del 40%. En el segundo corte, pues la misma proporción, vamos a desarrollar lecturas, talleres, ejercicios, análisis, foros, pero ahí ya, pues obviamente, como pueden ver, vamos a tener ya avanzado, podemos tener nuestro primer avance de ese proyecto epistemológico, llamémoslo así, que vamos a desarrollar en el curso, el cual finalmente, pues, concluirá al final del curso en el último corte. Entonces, ahí están las fechas, digamos que las fechas plazo, es decir, lo que vamos a realizar durante hasta esa fecha, hasta marzo 6, hasta abril, hasta mayo, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar y va a ser la forma como están distribuidos los aspectos de evaluación. Es importante que tengamos en cuenta que eh, hay unos parámetros, hay unos lineamientos para esas actividades, esas lecturas, esos ejercicios, etcétera, etcétera. Y sobre ellos, pues es que digamos que se va a hacer la evaluación. Recordemos que un aspecto importante, lo dijimos desde la vez pasada en el comienzo, para nosotros en la epistemología, pero especialmente para los abogados, es la argumentación. O sea, que nosotros podamos tener argumentos para sustentar nuestras ideas, para sustentar nuestras proposiciones, los planteamientos que hagamos nosotros. Entonces, lo importante es que estén argumentados. Lo mismo en los debates de los foros. O sea, lo importante es la argumentación y nosotros poder desarrollar, como veíamos, ese pensamiento complejo,
ese pensamiento deliberativo que nos permite argumentar y nos permite dar las razones desde el punto de vista en que nosotros enfoquemos cualquier situación o cualquier actividad. Entonces, en nuestra tarea va a ser importante eso. No, no se requiere o no se va a solicitar que estén de acuerdo, que digamos que no van a haber posiciones o ideas buenas o malas, correctas o incorrectas. No importa la posición, el enfoque, de eso se trata la epistemología, que ustedes se acerquen al conocimiento, a los diferentes fenómenos, a los diferentes aspectos jurídicos, sociales, pedagógicos, se acerquen desde diferentes enfoques. Recuerden que lo que veíamos la vez pasada tiene que ver mucho con la manera de el tipo de pensamiento que nosotros hemos desarrollado y como vamos a ver ahora, pues nosotros tenemos diferentes formas desde la epistemología de acercarnos al conocimiento. Entonces lo importante es la argumentación, lo importante es cumplir, digamos que estas actividades, que es otro parámetro importante, el cumplimiento de los plazos, de las labores máximas. Nosotros como abogados obviamente debemos ser y debemos formarnos desde ya que estamos próximos a ser, como ustedes, próximos a ser profesionales, acostumbrarnos a cumplir los plazos. Nosotros en la vida real no podemos incumplir plazos, aplazar sin argumentos y sin sustentación ninguna actividad, ningún procedimiento, ninguna citación, ninguna conciliación, etcétera, etcétera, porque obviamente pues eso puede ocasionar que perdamos nuestros casos. Entonces, digamos que dos elementos fundamentales para tener en cuenta en la evaluación de todas estas actividades que ustedes están viendo ahí en el cronograma tienen que ver con el cumplimiento de los plazos establecidos y con el cumplimiento de los parámetros y los lineamientos que son, digamos, los parámetros sobre los cuales se van a evaluar estas diferentes actividades que desarrollamos. Entonces, quiero preguntar quién es el representante del curso o la representante de su curso. Si me pueden indicar, por favor, el nombre del representante de su curso. Muchachos. Muchachos, ¿me escuchan? Todo claro, profe. Cuéntenme. Profe, creo que para esta clase no hemos aún seleccionado. Ah, perfecto, perfecto. Vale, de acuerdo. Entonces, si quieren procedamos, no sé, ustedes que se conocen, de pronto han sido ya compañeros durante semestres anteriores y eso, o si alguien quiere ser en esta clase el representante, digamos, como el puente de comunicación entre ustedes como grupo y conmigo como profesor de la clase. Listo, me lo dejan conocer, por favor. Profe, pues a mí me gustaría ser la monitora, no sé. Ah, Jessica, perfecto, me alegra mucho. ¿Están de acuerdo con que Jessica sea la representante de su grupo para esta materia, muchachos? Sí, profe, claro. Claro, sí, profe. Listo. Eh, déjame, tu nombre completo es ¿cuál? Jessica, discúlpame. Espera, Jessica Andrea Camargo Galindo, profe. ¿Cómo? Jessica Andrea Jessica Andrea. Galindo. Ah, perfecto. Ok. Jessica, listo. Muchas gracias por tu colaboración y gracias, Jessica. Entonces, ahí digamos que estaremos en contacto. Cualquier información de tus compañeros, cualquier inquietud, cualquier cosa sobre el grupo, pues lo importante es que lo canalicen a través tuyo y lo mismo, cualquier inquietud hacia el grupo, entonces pues lo haré a través de tuyo como representante del curso. ¿Listo? Muchísimas gracias, Listo, Jessica profe. Andrea.
Ok, vale, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces ya resuelto este tema, vamos entonces a adentrarnos a recordar un poco esos conceptos que vimos nosotros la semana anterior. Recordemos que partimos de un concepto base de lo que es la epistemología, que es una rama de la filosofía que está relacionada con el estudio del conocimiento, o sea, la forma como conocemos, los tipos de conocimiento que existen, la manera como nosotros nos acercamos al conocimiento y tenemos conocimiento de la realidad, de los fenómenos, de todas las circunstancias, del contexto que nos rodea. Entonces, a partir de eso, pues nosotros recordamos que la epistemología, entonces, Profe, no sé si soy yo, pero suena entrecortado. Esperemos 5 horas. ¿Se ¿me fue la están señal? escuchando, muchachos? No, profe. Sí, sí, señor. ¿Me Ya, pues ya escuchan? le escuchamos. Hazme un favor, es que hubo aquí un problema tal vez con el internet, muchachos. Tatiana Gómez está con nosotros. Tatiana. Tatiana Gómez. Señor. Tatiana, hazme un favor, es que ahora con la salida del internet del anfitrión quedó en tu cuenta, entonces por favor sales un momento, qué pena contigo, sales un momentico y vuelves a ingresar para poder tomar Sí, claro. el anfitrión y volver a la presentación. Gracias. Listo, muchachos, ¿están viendo la presentación? ¿Me Sí, señor. confirman? Ah, listo, vale. Gracias. Sí, profe. Sí. Entonces, retomando, recordemos que decíamos que la epistemología es una rama de la filosofía que tiene que ver con la manera como nosotros nos acercamos al conocimiento de la realidad, de las cosas, de los fenómenos y del entorno que nos rodea. Nos sirve para examinar esos límites del conocimiento, o sea, hasta dónde nosotros podemos llegar en el conocimiento de esa realidad, por evaluar diferentes metodologías. Recordemos que hay diferentes formas de acercarnos al conocimiento y a partir de eso, pues, es que se han desarrollado las diferentes corrientes epistémicas o epistemológicas, que es justamente lo que vamos a comenzar a trabajar hoy. Y nos permite reflexionar acerca de ese proceso del ser como profesionales, en nuestro caso, como abogados, y es lo que nosotros llamamos la metafísica. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, el derecho como ciencia social, pues tenemos unas formas de acercarnos a ese conocimiento, y es la epistemología de las ciencias sociales, que es todo ese sistema de conocimiento de la realidad social. Entonces decíamos nosotros la clase anterior que pues obviamente nosotros no solamente tenemos que fundamentarnos en el conocimiento de la ley, sino que tenemos que mirar todos los fenómenos, los aspectos, esa realidad que hay alrededor de los diferentes casos, de los diferentes aspectos jurídicos, jurisdiccionales, jurisprudenciales que nosotros tenemos a nuestro cargo, o sea, fenómenos psicológicos, fenómenos sociológicos, y apoyarnos en una serie de disciplinas que nos permiten conocer e irnos y poder abordar
esas situaciones jurídicas, esa realidad jurídica desde, no solamente desde la norma, desde la ley pura, sino de todos los aspectos que giran alrededor de un caso o de una situación. Entonces, que obviamente tienen como fundamento esa ley. Recordemos que el derecho, justamente como ciencia social, lo que busca es la regulación de las actividades y de las relaciones sociales de los individuos, bien sea como personas individuales, como personas jurídicas, como comunidad, como familia, etcétera, etcétera. O sea, todos los núcleos, los ejes que forman una sociedad, de ahí que el derecho sea una ciencia social. Entonces, basado, pues obviamente, como les decía, en ese ser, esa metafísica, ese estudio y el conocimiento del ser, y obviamente en la relación del ser frente a la sociedad, que es la parte ética. Entonces ahí veíamos las diferentes formas de pensamiento que nosotros desarrollamos como seres humanos y que nosotros aplicamos dependiendo de las circunstancias, que si bien cada uno de nosotros ha privilegiado o ha desarrollado más uno o dos o tres tipos de pensamiento sobre los otros, pues definitivamente nosotros, dependiendo de las circunstancias, pues adoptamos un tipo de pensamiento. Entonces veíamos que hay el pensamiento analítico, que es, digamos, la capacidad de establecer diferencias, de relacionar, de separar las partes de un todo y poderlas analizar y relacionar esas partes. O por el contrario, el sintético, que ve la globalidad de la situación, analiza es todo el contexto de una situación. El pensamiento crítico, que nos permite reflexionar, analizar, no dar por sentado lo único, lo absoluto, sino que nos permite formar un criterio, de ahí viene la palabra crítico, para poder reflexionar y analizar las diferentes situaciones o realidades que tenemos. Está el pensamiento creativo, que es el que nos permite dar nuevas ideas, hacer innovación, proponer nuevas alternativas, nuevas teorías, o sea, generar toda esa parte de nuevo conocimiento en lo que nosotros nos desempeñamos. Estaba también el pensamiento reflexivo, que es toda esa capacidad que nos permite reconocer, buscar soluciones, buscar soluciones a problemas, resolver problemas, o que nos permiten ese análisis que nosotros hacemos sobre las situaciones, que es lo que nos permite realizar diferentes tareas, diferentes actividades en la vida. Está el pensamiento lógico, recordemos que es ese comportamiento mental que nos permite a nosotros desarrollar procesos sistemáticos, ordenados, paso a paso, que tienen un orden, que tienen, valga la redundancia, una lógica, y de esa manera nos permite comprender la importancia y la estructura de un contexto, de un proceso, de una situación. El analógico, pues, nos permite esa comparación, ese análisis entre dos o tres situaciones o más situaciones, y poderlas reflexionar, analizarlas y poder compararlas, hacer analogías, comparaciones, que eso es básicamente una analogía. Y obviamente el pensamiento práctico, que es el que nos lleva a la acción, el que nos permite hacer las cosas, no solamente pensarlas, no solamente reflexionarlas, sino también ponerlas en práctica. Y decíamos que todo este conjunto de pensamientos, pues, nos llevan a desarrollar un pensamiento deliberativo. Entonces recordemos que el pensamiento deliberativo es el que nos permite analizar los pros y los contras de las decisiones que tomemos, antes de adoptarlas, de poder examinar los diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, antes de emitir un determinado juicio o tomar una acción determinada. Entonces, decíamos que ese pensamiento, así como es importante en la profesión de abogado, pues obviamente es importante también para el desarrollo de la investigación y de todos estos procesos epistemológicos. Y todo ese pensamiento, pues obviamente conduce a que nosotros vamos desarrollando una forma de pensar para resolver problemas. Básicamente es una competencia donde nosotros aplicamos
o hacemos una aplicación, una conjunción de todos estos tipos de pensamiento que hemos visto para poder llegar a una solución fundamentada, efectiva, real de una situación. Eso es lo que nosotros hacemos como abogados en nuestros casos. O sea, buscamos una solución, buscamos eso y esos elementos, esas formas de pensamiento que nos conduzcan a la mejor solución, al mejor resultado, al resultado más eficiente. Entonces, eso era lo que veíamos nosotros en esos aspectos de pensamiento y eso obviamente tiene un fundamento en unos aspectos que tiene que ver con las corrientes epistemológicas. Entonces, a raíz del estudio de la evolución del conocimiento a lo largo de la historia de esos diferentes tipos de pensamiento, pues es que se han desarrollado las corrientes epistemológicas. Entonces, vamos a ver un breve video. Esperemos que aquí la conexión nos funcione. Un breve video donde nos va a dar un contexto general de lo que son las corrientes epistemológicas. Por favor, me confirman si el video se ve y se escucha, por favor. Existen opiniones encontradas Sí se escucha, en cuanto a las fuentes del conocimiento. Muchachos, me confirman, por favor, si el video se está viendo y escuchando. Sí, profe. Señor. Ok. Algunos dicen que el conocimiento se da a través de las experiencias personales, las tradiciones, la intuición y el razonamiento lógico. Hay quienes dicen también que es a través de los sentidos, la comunicación, la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis o la intuición. Pero, ¿cómo conoce el ser humano? Desde la antigüedad ya se tenían algunas ideas sobre la adquisición del conocimiento. Por ejemplo, Platón decía que conocer es recordar. Esta era una posición idealista que niega la intervención de los sentidos. Aristóteles, por su parte, decía que el hombre conoce por los sentidos y a partir de ellos abstrae datos que almacena y procesa en la mente. Y San Agustín decía que el hombre conoce por revelación divina. Por ello, en el tema 2, tocaremos las principales corrientes epistemológicas. En primer lugar, tenemos al empirismo, donde sus exponentes son John Locke y David Hume. Esta corriente nos dice que son los 5 sentidos los que dan conocimiento y que se aprende por medio de las experiencias. Aquí los métodos del conocimiento son la observación, la inducción y el análisis de hechos. La época en la que se desarrolló fue parte del siglo XVII y XVIII, y su lugar de origen fue Inglaterra. En segundo lugar, nos encontramos con el racionalismo, donde su exponente es René Descartes. Sus fundamentos son que se opone al empirismo, ya que acentúa el papel de la razón para adquirir los conocimientos. El método del conocimiento en este caso es la deducción. Su época de desarrollo, el siglo XVII, y su lugar de origen, Europa Occidental. Después tenemos al empiriocriticismo. Su exponente es Emmanuel Kant y nos dice que mezcla la experiencia a través de los sentidos y la razón para el conocimiento. Los juicios son a priori y a posteriori, y el predominio del saber y la investigación para llegar a la verdad. Los métodos del conocimiento son los sentidos y la razón. Su época de desarrollo, el siglo XIX, y su lugar de origen, Europa. Cabe mencionar que los juicios a priori son aquellos enunciados cuya verdad se encuentran en sí mismos, y los juicios a posteriori son aquellas oraciones cuya verdad debemos comprobarla acudiendo a la realidad o a la experiencia. Posteriormente nos encontramos a la fenomenología,
cuyo exponente es Edmund Husserl. Nos dice que es un empiriocriticismo de los sentidos a la mente. Intenta explicar los fenómenos por medio de leyes generales y universales. Los métodos del conocimiento son la observación de los fenómenos. La época de desarrollo y su lugar de origen fue en el siglo XX en Alemania. Ahora pasamos al positivismo. Su exponente es Augusto Comte. El único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Aquí los métodos del conocimiento es el método científico y se da en el siglo XIX en Francia. En el positivismo lógico tenemos a Francis Bacon. El fundamento de esta corriente dice que no existe conocimiento que no venga de la percepción. Concibe al conocimiento como separado de la acción y a la ciencia como neutra. Por lo tanto, su método del conocimiento es la percepción. Se da en el siglo XIX en Europa. La última corriente que veremos es la del constructivismo. Su exponente es Piaget y nos dice que el desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cuantitativos en actitudes y habilidades, sino en transformaciones de cómo se organiza el conocimiento. Los esquemas del conocimiento se integran y se organizan en 4 etapas de acuerdo a la edad. Los métodos del conocimiento en esta corriente son la interpretación del mundo que lo rodea de acuerdo a patrones de desarrollo. La época en que se desarrolló fue el siglo XIX y su lugar de origen fue Francia. Existen opiniones encontradas en cuanto. Bien, muchachos, entonces, como pueden ver ahí, ustedes tienen el enlace del video en YouTube si lo quieren volver a revisar. De todas maneras, recuerden que la grabación de la clase se sube a su aula virtual. Entonces, como pueden observar, las corrientes epistemológicas tienen que ver es con las formas como nosotros llegamos a ese conocimiento. O sea, dependiendo del tipo de pensamiento o los tipos de pensamiento que nosotros desarrollemos, pues de esa misma manera nosotros vamos llegando al conocimiento. Esas son las formas en que nosotros nos acercamos al conocimiento. Entonces, fíjense que unos proponían que la forma de llegar al conocimiento es a través de la experiencia, o sea, los empíricos, otros a través de la percepción, o sea, de los sentidos, otro a través de la razón, en fin, o sea, las corrientes epistemológicas nos orientan sobre cómo es que nosotros podemos acercarnos al conocimiento de un hecho, de una realidad, de un fenómeno, de una situación cualquiera que sea. Y obviamente, pues en nuestro ámbito, al conocimiento de una situación, de un hecho jurídico como tal. Entonces ahí tenemos, veíamos en términos generales, la primera forma de acercamiento, la primera teoría epistemológica, que es el empirismo, que habla de una forma de conocimiento empírico. Entonces, fíjense que nosotros hemos utilizado y hemos escuchado durante mucho tiempo la palabra empírico. Entonces, empírico es nosotros normalmente aquel que no ha tenido un conocimiento a través de los libros, a través de terceros o ha estudiado, sino que ha adquirido su conocimiento a través de la experiencia, de la observación. Entonces, para los empiristas, para los empíricos, pues obviamente la forma de conocer una realidad, de conocer un fenómeno, de conocer una situación es observándola, teniendo una experiencia directa sobre eso. Eso es básicamente el conocimiento empírico. Pero por otro lado están, digamos que las corrientes que defienden el conocimiento científico. Es decir, que el conocimiento se adquiere a través de una información organizada, lógica, de un análisis de esos fenómenos, de esa realidad
que realmente es demostrable, sus características, su comportamiento, toda esa información lógica, organizada que nosotros vamos recopilando de los hechos, de la realidad, pues obviamente debe ser demostrada. Entonces, esa es otra forma, otra posición del conocimiento. Mientras que otras personas dicen que, por ejemplo, hablaba de la percepción. Entonces, es una forma de conocimiento intuitivo. Es decir, todo el razonamiento para nosotros generar ideas o hechos, pues vienen desde la intuición, o sea, de los sentidos. O sea, digamos que es un proceso de razonamiento que nos permite percibir esas ideas, esos hechos, esa realidad. Por eso fíjense que nosotros a veces coloquialmente hablamos de que yo intuí tal cosa, es decir, yo tuve un razonamiento que me permitió tener una idea o conocer de un determinado hecho. Entonces, esa es la forma de conocimiento intuitivo. Por otro lado, pues está la forma de conocimiento filosófico. Cuando nosotros hablamos de un conocimiento filosófico, estamos hablando de que ese conocimiento es fruto de una reflexión, de la observación, de un diálogo con esa realidad, digámoslo así, con ese contexto, con esa situación que nosotros estamos analizando. Entonces, acercarnos a esa realidad y a partir de ello hacer nuestros análisis, nuestras reflexiones, eso hace que nosotros, esa es una forma de conocimiento que se llama filosófico. Tenemos también el conocimiento matemático, o sea, ya nosotros decimos que la relación que existe entre la realidad y una representación. Entonces nosotros damos medidas, damos valores numéricos a todos los hechos, a las relaciones, damos magnitudes, dimensiones. Es decir, todo el pensamiento numérico lo utilizamos para encontrar esa relación en magnitudes, hechos, cantidades, medidas, etcétera, etcétera, y esa realidad que nosotros estamos analizando. Entonces, es una forma también de conocimiento. La forma de conocimiento lógico, pues se basa en esa comprensión coherente. Recordemos, fíjense que si ustedes lo miran, y vamos haciendo una relación entre las formas de conocimiento y los tipos de pensamiento que veíamos la clase anterior, pues vamos a encontrar relación, porque una forma de conocimiento también es el conocimiento lógico. O sea, tiene que ver con el pensamiento lógico que nosotros hablamos. Entonces, la forma de conocimiento esa forma de conocimiento se basa en esa comprensión coherente, sistemática, organizada, planificada, que sobre la realidad, que nos lleva a desarrollar unas ideas acerca de esa realidad y poder nosotros tener una conclusión, o sea, acercarnos a ese conocimiento a través de esos procesos ordenados, lógicos, sistemáticos. Eso es lo que es una forma de conocimiento lógico. Recuerden también que existe el conocimiento religioso, o sea, ya cuando nosotros, nuestro conocimiento de las cosas nos basamos en esas dogmas de fe o en esas creencias que tenemos, no importa la religión católica, musulmana, hindú, etcétera, etcétera, pero entonces nosotros asumimos que ciertas cosas de la realidad, de lo que pasa en nuestro entorno, pues vienen, digamos, por una creación o un mandato divino. Entonces ahí es donde aplica la fe, los dogmas de fe, las creencias que nosotros tenemos como personas, también es una forma de conocimiento y de acercarnos al conocimiento de la realidad. Fíjense que también que nosotros podemos tener un conocimiento de la realidad de las cosas en una experiencia directa. O sea, nosotros conocemos las situaciones, los objetos de esa realidad, nos acercamos, los manipulamos, trabajamos con ellos y a través de eso tenemos conocimiento de esos objetos y de esas situaciones. Entonces, digamos que el pensamiento directo tiene que ver con ese primero que vimos, con el empírico, que es el fruto de la experiencia. Pero aquí es que nosotros tenemos directamente con el objeto, la situación de la realidad que estamos conociendo, estamos desarrollando unas ideas, un conocimiento acerca de esos objetos y de esas situaciones. Y finalmente el conocimiento indirecto, que es el que
fundamentalmente, fíjese que nosotros desarrollamos en la academia, porque lo obtenemos a partir de informaciones de terceros. Fíjense que nosotros obtenemos el conocimiento acerca de libros, de normas, de sentencias, de escritos, de documentos, fíjense que acabamos de tener una aproximación a las corrientes epistémicas a través de un video. O sea, tenemos el conocimiento de las cosas a partir de un tercero o de unos objetos que median en eso. Libros, videos, etcétera, documentos, etcétera, etcétera. Y a eso es lo que se le llama conocimiento indirecto. Entonces, de eso se trata y en eso se fundamentan las corrientes epistemológicas, en estudiar, en profundizar las diferentes formas que tiene el ser humano para acercarse a una realidad, para tener un conocimiento de las cosas y de la realidad. Entonces, fíjense que nosotros como abogados, particularmente, nosotros podemos conocer de un caso, podemos conocer de un fenómeno, de una situación jurídica, de una realidad del contexto jurídico desde diferentes formas. O sea, la podemos conocer de una forma lógica, podemos tener el conocimiento directo sobre los hechos, de manera empírica, de manera intuitiva. O sea, son diferentes formas de conocimiento. Pero eso, les digo, tiene una relación muy estrecha con el tipo de pensamiento que nosotros desarrollamos y obviamente está fundamentado en una corriente epistemológica que nos determinan cuáles son las características, cuáles son los principios, cuáles son las condiciones para que se den esas formas de conocimiento. O sea, el empirismo tiene sus principios, tiene sus fundamentos para decir que el conocimiento se adquiere de esa forma. Lo mismo el pensamiento lógico, el pensamiento directo, el pensamiento intuitivo. O sea, se fundamentan en esas corrientes epistemológicas que se han dedicado a estudiar las características, las formas, los parámetros con los cuales nosotros nos acercamos al conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos básicamente corrientes epistemológicas, veíamos algunas en el video, como el empirismo, el racionalismo, el realismo, el idealismo. Fíjense que tienen que ver con las formas de conocimiento que estábamos hablando. El pensamiento empírico, el pensamiento racional, el pensamiento directo, que es el realismo, o el pensamiento indirecto, que es el idealismo, el dogmatismo, que tiene que ver con con los dogmas de fe, con las creencias, el escepticismo también, que es la duda, el dudar de los valores únicos y absolutos. Recordemos que veíamos un tipo de pensamiento que nos permite dudar. El pensamiento crítico, pues es un pensamiento que se desarrolla a través de un conocimiento escéptico, y tenemos el criticismo, o sea, ya que tiene que ver con el pensamiento crítico también. Entonces, digamos que ustedes van a encontrar en la literatura, si ustedes hacen búsquedas en internet, buscan información en diferentes documentos, en diferentes libros, van a encontrar que hay muchísimas corrientes epistemológicas. O sea, hay corrientes epistemológicas que se han derivado de estas corrientes básicas y hay otras corrientes epistemológicas afines a estas. Pero digamos que estas 7 corrientes epistemológicas, empirismo, racionalismo, realismo, idealismo, dogmatismo, escepticismo y criticismo, son básicamente las corrientes epistemológicas en las cuales se fundamenta la epistemología jurídica, que es la que a nosotros nos interesa. La forma de conocer, la forma como nosotros nos acercamos no solamente a los hechos jurídicos, sino la forma como nos acercamos al conocimiento de las normas, a la interpretación de las leyes, de las normas, de todo el derecho, de la jurisprudencia, de las sentencias, porque fundamentalmente la epistemología jurídica está orientada a ese conocimiento, a esa interpretación de las normas. Y obviamente, repito, nos podemos acercar, podemos conocer de esas normas desde diferentes enfoques que tienen que ver con las formas de conocimiento que están fundamentadas en estas corrientes epistemológicas. Así que nos vamos a concentrar
y nos vamos a centrar en estas 7 corrientes epistemológicas. Les digo, van a encontrar muchísimas más, pero nos interesa centrarnos en estas 7 corrientes epistemológicas. Entonces, preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes, muchachos. Profe, ¿me podrías hacer un favor? ¿Podrías regresar la diapositiva anterior? Es que me faltó una. No, tranquila, ya. Recuerden que Listo, profe, ya gracias. ustedes tienen en su aula, ya está activada la semana 2 de su aula y ahí ya tienen cargada esta presentación para que la descarguen y la tengan para consulta. Y a partir de mañana ya tienen disponible pues la grabación de esta clase. Por si necesitan repasar algo, recordar algo, revisar algo, algún aspecto de los que hemos trabajado, pues ahí tienen a disposición ustedes la presentación y la grabación de esta clase. Bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí de cómo vamos enfocando el tema de la epistemología? No, profe, ninguna. Todo bien, muchas gracias. Vale, muchachos. Profe, ninguna. Bien. Me parece que pues, es como lo asocio más con como con la filosofía jurídica y la sociología y todo eso, ¿cierto? Sí, 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 Paula, tienes razón. Recordemos que la epistemología es una rama de la filosofía. Entonces, digamos que esas ramas de la filosofía jurídica, como son la hermenéutica, como es la lógica jurídica y obviamente la epistemología, están muy relacionadas. Porque fíjense que la filosofía básicamente es esa reflexión que nosotros hacemos sobre las normas, sobre el derecho, sobre todo el pensamiento reflexivo del derecho, y cada una de estas ramas nos va llevando a, digamos, a desglosar, a profundizar en cada una de las partes. Entonces, la hermenéutica es como la interpretación de las leyes, la, la, la epistemología tiene que ver con el conocimiento de esas leyes y la aplicación que tienen las normas, y la investigación jurídica también nos lleva. Entonces, absolutamente de acuerdo. Digamos que todas estas ramas tienen una relación y obviamente se desprenden de la filosofía jurídica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? No, profe, muy bien. Vale, Profe, muchachos. una pregunta. Sí, cuéntame. Con respecto a, bueno, yo sé que va a ser más adelante, pero con respecto al proyecto epistemológico, la idea es como que el proyecto sea orientado según estas corrientes o, bueno, Sí, obviamente tienes razón, Liliana, cuando nosotros vayamos profundizando en esto, porque básicamente ya lo estamos mencionando desde este momento, digamos que tenemos que básicamente fundamentarnos en 2 cosas, en la interpretación jurídica, y hay diferentes métodos de interpretar las normas. Y obviamente esos diferentes métodos de interpretación están muy relacionados con las corrientes epistemológicas y las formas de conocimiento. Y eso nos va a fundamentar la forma como nosotros conozcamos, nos acerquemos al conocimiento de las normas y las interpretemos. Entonces nos van a orientar hacia un segundo elemento, que es lo que nosotros vamos a ver, que es la investigación jurídica. Pero la investigación jurídica obviamente tiene su base en la corriente epistemológica y en la manera como nosotros nos acerquemos al conocimiento y a la interpretación de esas leyes. Entonces, digamos que el proyecto epistemológico, obviamente que lo vamos a ver mucho más adelante, es como nosotros, ante un problema, recordemos que el objetivo fundamental es solucionar un problema, dar respuesta a una inquietud, dar respuesta a una necesidad en el ámbito jurídico, cómo nosotros, a través del uso de la epistemología, de la interpretación de las leyes y de la forma como investiguemos, como nos acerquemos al conocimiento de ese fenómeno, de ese hecho, de esa situación, de ese problema, nos va a determinar, digamos, cómo es que nosotros vamos a llegar a darle solución a ese problema o esa necesidad. Básicamente, esa es como la idea del proyecto de epistemología. listo, profe, gracias. Ok, Liliana, a ti muchas gracias.
Vale, muchachos, entonces, ¿qué vamos entonces? Aquí va a venir nuestra primera actividad individual. Esta va a ser individual. Después haremos actividades en grupo. Entonces, de esas 7 corrientes epistemológicas que planteamos en este momento, ustedes van a buscar en libros, en internet, ustedes encuentran muchísima información en internet y en diferentes documentos y en diferentes libros sobre las corrientes epistemológicas. Entonces, nos vamos a concentrar, les decía, en esas 7 que acabamos de mencionar. Y entonces ustedes van a elaborar un breve resumen, valga la redundancia, resumen tiene que ser breve, en el que ustedes van a contar, van a investigar, van a indagar cuál es el enfoque de esa corriente, cuáles son como sus planteamientos fundamentales, y como veíamos en el video, hubo unos personajes que fueron los que plantearon esas corrientes y que fueron los principales exponentes de esas corrientes. Entonces, ese resumen, que va a ser máximo de 3 páginas, porque básicamente como resumen debemos concentrarnos en lo esencial. O sea, cuál es el enfoque que tiene esa corriente epistemológica, cuáles son sus principales fundamentos y quiénes fueron sus principales exponentes de esas 7 corrientes que acabamos de ver. Y entonces suben ese resumen a la actividad. Ya la actividad también está en la semana 2 de su aula virtual. Ahí encuentran el espacio para la actividad para que ustedes suban eso. El plazo para que ustedes suban esa actividad, para realizar esa actividad, es hasta febrero 14. O sea, tenemos semana y media. Ustedes tienen semana y media para que hagan esa investigación, para que busquen información sobre esas corrientes epistemológicas, elaboren su resumen y lo suban a la respectiva aula. De todas maneras, también ahí adjunto a la actividad, ustedes lo van a ver en el aula virtual, en la semana 2, ahí hay una guía de cómo se debe elaborar el resumen, para que ustedes con base en esa guía, pues elaboren su resumen. Entonces, es básicamente eso. Cristian, veo tu mano levantada. Cristian Camilo. Sí, profe, una pregunta respecto a la presentación. ¿Usted la sube a plataforma? Ya está en la plataforma. Si ustedes entran en este momento al aula virtual, esta presentación ya la subí al aula. Me queda pendiente subirles mañana la grabación de la clase. Pero ya esta presentación ya la tienen ahí disponible en su aula virtual. Semana 2. Ok, profe, gracias. Vale, Cristian, con gusto. Vale, muchachos, entonces esa es la actividad que tenemos para nuestra primera actividad ya de manera individual. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, me escriben en el foro del aula o me escriben al correo que está ahí en la pantalla y con mucho gusto. O a través de Jessica Andrea, como representante del curso, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto. ¿Vale, muchachos? Dale, profe. Ok. Listo, gracias. Vale. Profe. Bueno, muchachos. Profe, sí, disculpe, claro. ¿usted le puede escribir por el campus virtual? ¿Usted contesta? Sí, igual también, por eso te digo, como quieran. También el campus virtual ahí por la mensajería interna del campus me pueden escribir y yo les contesto. Sí, porque hay unas cositas que de pronto no entendí. Bueno, vale, con mucho gusto, Paula. Profe, una pregunta, qué pena contigo. Sí, Jessica, dime. Yo te escribo al correo, ¿sí? Si hay alguna duda o algo. Sí, Porque, cualquier pues, no cosa, tengo cualquier tu número. inquietud Ok, que dale. tengas, al correo con gusto. Listo, profe, muchas gracias. Vale, ok. Vale, muchachos, entonces dejamos ahí por hoy. Entonces, Ay, que muchas gracias. descansen. Les dejo un tiempito para que descansen Gracias. antes de su clase de las 8. Y entonces, ánimo y para adelante con esta asignatura. Y nos Ay, vemos muchas dentro de 8 días. Vale, Sí. muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, Gracias, muchas profe. Buenas gracias. noches. Buena noche para todos. Cuídense mucho. Profe, disculpe.
Señor, cuéntame, Jonathan. Compañero, ¿será que alguien puede? Profe, Sí, señora, dime. disculpa, ¿tú llamaste a esa lista? No, señora, todavía no. No, es que hay Seis y mucha 10, gente, no. son casi 50. Eso se nos va ahí toda la clase llamando lista, ¿no? Tranquilos. Ahí yo tomo nota de la lista de participantes que ingresan al aula y no hay problema, ¿vale? Listo. Gracias. Vale, muchachos. Buenas noches, profe. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Feliz noche para todos. Que descansen.